Gloria sea el nombre del Señor, bendición a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, presentes, un abrazo, la distancia, cordial saludos, a luz de las naciones, aquellos ministros, pastores, líderes, evangelistas, y cada uno de ustedes un abrazo desde su servidor, siempre orando por cada uno de ustedes, orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras hijas, que Dios los guarde, que Dios los cuide y que Dios los protege, orando por nuestros amigos que están en diferentes partes del mundo, diferentes partes de la ciudad, y siempre ahí poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios y la hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y lo hacemos en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, que está como título Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos los que bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca espiritual era Cristo. Pero lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas de estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que, hermanos míos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta preciosa noche te glorificamos, te exaltamos, te honramos, Señor, tu santo y poderoso nombre. Pedimos la intervención del Espíritu Santo de Dios, para que sea hablándonos, sea dándonos palabra para poder expresar y poder comunicar al pueblo de Dios. Porque esta palabra es poderosa, esta palabra es para aquel que la cree, esta palabra es para aquel que quiera adueñarse de una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día, porque eres el Dios santo, eres el Dios eterno, eres el Dios maravilloso, el Dios que nos da vida y vida en abundancia. Así es, hermano. Ejemplos nos ha dado Dios, Iglesia del Señor, para que nosotros veamos los acontecimientos que le pasó al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano dura, con mano poderosa, por el Señor que los sacó cuando estaban esclavizados 400 años, mis santos hermanos, y Dios le advirtió, Dios lo aconsejó, y Dios lo iba disciplinando en el transcurso de la salida de Egipto. Dios iba disciplinando a su pueblo. Y esa palabra nos emotiva, nos da aliento de esperanza, aliento de vida para poder avanzar en un mundo lleno de tiniebla, lleno de oscuridad. Pero recordemos que sobre todas estas cosas, la mano de el Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Solamente, Iglesia del Señor, es de creerle a Dios. Ejemplo
tenemos, ejemplo nos ha dejado para nosotros creerle a nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor. Por eso dice la palabra, no quiero que ignoréis los ejemplos de la experiencia de Israel. Comprueban que uno puede ser redimido y participar de la gracia divina del Dios Todopoderoso. Alabado sea la gloria de su nombre. Bendito y alabado sea la gloria de su nombre. Sin embargo, después de ser rechazado por Dios debido a una conducta pecaminosa, iglesia del Señor, el pueblo de Israel iba recibiendo los castigos que Dios tiene cuando uno se aleja, cuando uno se aparta, cuando uno no le cree a Dios. Y eso es lo que Dios nos habla en esta palabra. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así es, iglesia del Señor. Quedaron postrados en el desierto. Los israelitas habían experimentado la gracia divina de nuestro Dios en el Éxodo. Habían sido rescatados de la esclavitud del pecado y sustentado por nuestro Dios en el desierto, experimentado íntima comunión con Él, destruyendo en el desierto a todos los adversarios que se ponían al frente para poder Dios establecer un pueblo, para poder Dios levantar una nación de la nada y darle un título y darle un nombre, mis santos hermanos, que ese nombre está en el día de hoy para la historia, el pueblo de Israel, el pueblo querido de Dios, mis santos hermanos. Y eso es algo importante en que nosotros debemos de pensar, debemos de analizar y siempre acordarnos de los pecados que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Y eso nos queda como ejemplo para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. A pesar de las bendiciones espirituales que el pueblo de Israel recibió, iglesia del Señor, dejaron de agradar a Dios, quien los destruyó en el desierto, perdieron su elección divina y por eso no lograron llegar a la tierra prometida, mis santos hermanos. Y eso es algo importante, que cada uno de nosotros fijemos una meta delante de nuestro Dios, pero con la ayuda de Dios para poder lograr, para poder llegar a un objetivo que cada uno tiene en mente. Pero siempre, iglesia del Señor, en manos de nuestro Dios. Si separado de Dios, no podemos hacer nada. Somos presa en las manos del enemigo. Y por eso Dios nos ayuda, Dios nos exhorta, Dios nos enseña en esta noche. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, mis santos hermanos, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no conocía la ley de Dios, era un pueblo que siempre estaba sujeto a sus propios instintos, a su propio ego, a su propia carne, iglesia del Señor. E incluso en cierto momento el pueblo de Israel quería volver atrás, quería volver a los pecados pasados, quería volver a ser esclavo del mundo, quería volver nuevamente de donde él salió. Y eso es malo adelante de Dios. Cuando uno está caminando en el camino de la palabra de Dios, siempre nuestras mentes tienen que ser lúcidas y avanzar hacia adelante y seguir adelante, iglesia del Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Quiero que te enfoque, iglesia del Señor. Esta transición conduce a la falta de disciplina personal y la descalificación resultante que se menciona, mis santos hermanos. Una ilustración de esa realidad en Israel en el Antiguo Testamento, iglesia del Señor. Nuestro Padre, dice la palabra del Señor. En Moisés, el pueblo de Israel fue
pasado en nube, fue pasado en el desierto, fue pasado cuando el mar rojo fue abierto. El pueblo de Israel, mis santos hermanos, fue bautizado de una forma espiritualmente. Ya el pueblo de Israel iba recibiendo las promesas, iba recibiendo las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos ilustra, mis santos hermanos, nuestros padres. Pablo se refiere al Israel antiguo. Israel antiguo es nuestro padre. Israel antiguo es nuestro padre, del cual era el descendiente en particular, y pidió a sus lectores que recordaron lo que había sucedido a Israel en el desierto como resultado de la libertad total sin la mediación del dominio propio bajo la nube. Siempre el pueblo se mantuvo guiado bajo la nube, porque bajo la nube existía la poderosa mano de nuestro Dios. Lo guiaba al pueblo de Israel, guiado por fuego cada noche, mis santos hermanos. Y eso está en Éxodo 12:21. Pasaron el mar rojo que se abrió para dar paso a Israel, se cerró para ahogar al ejército egipcio. Y eso está en Éxodo 14, 26, 13, mis santos hermanos. Dios abrió el mar para que su pueblo pasara el desierto, iglesia del Señor. Quizás tú estás atravesando cualquier situación de problema, cualquier adversidad que no puedas romper, no puedas cruzar. Pero Dios tiene la última respuesta. Dios puede abrir, iglesia del Señor, y puede llevarte, no solamente cruzar el mar, sino puede llevarte aún más allá de donde quizá nosotros no podemos avanzar, no podemos caminar, iglesia del Señor. Y eso es algo que nos ilustra, algo que nos lleva, algo que nos levanta el ánimo, mis santos hermanos, es que tenemos siempre una esperanza en nuestro Dios, que Dios está con nosotros. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está con nosotros, dándonos la fortaleza, dándonos el conocimiento para poder siempre avanzar con nuestro Señor. Dice la palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios, iglesia del Señor. Recuerden que estamos en 1 Corintios 2:10-2. Y dice así: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es la palabra de nuestro Dios. Israel fue sumergido no en el mar, sino en Moisés, lo cual indica su unidad o solidaridad con él como su líder, mis santos hermanos. Dios trató con un pueblo duro de corazón, duro de servir, iglesia del Señor, y lo fue moldeando poco a poco, lo fue capacitando, le fue enseñando, iglesia del Señor, las cualidades, el amor, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, porque era difícil ese pueblo, un pueblo que venía forzado, un pueblo que venía con costumbres antiguas, un pueblo que venía arrastrando cosas que contaminaban su mente, su cuerpo y su corazón, y Dios tenía que limpiar ese pueblo para poder llegar a la tierra prometida. Y eso nos enseña a nosotros, iglesia del Señor, que también debemos de limpiar nuestras mentes, debemos limpiar nuestros caracteres, debemos de limpiar nuestros corazones, debemos de limpiar nuestros pensamientos, porque muchas veces tenemos ciertos pensamientos que no son aptos, que no son agradables delante de nuestro Dios. Versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El alimento literal suministrado por el poder, el Espíritu de Dios, mis santos hermanos, era que lo alimentaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando caminaba en el desierto, no trabajaba, no se preocupaba por qué era lo que iba a comer, qué era lo que iba a vestir, qué era lo que iba a tomar, líquido de agua vital, mis santos hermanos. Ellos no tenían ninguna preocupación, porque Dios lo alimentaba. Dios fue el responsable, Dios lo sustentaba y Dios lo levantaba, iglesia del Señor. Nos ayuda a mantener firme, iglesia del Señor. La roca espiritual. ¿Qué nos habla la roca espiritual? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos
amonesta. ¿Qué nos dice? Los judíos tenían una leyenda según cuál roca que Moisés golpeó lo seguía en el transcurso de todos sus peregrinación por el desierto y que les suministró agua todo el tiempo en que ellos estaban en el desierto. Pablo dice que ellos sí tenían una roca que les suministraba todo lo que necesitábamos, pero que se trataba de esa roca que era Cristo, que esa roca era nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Se refiere a un peñasco de gran masa de volumen de tierra o de piedra, mis santos hermanos. Ahí Moisés en cierto lugar, en cierto momento golpeó la roca y le salía agua con la ayuda, con la dirección, con el poder de Dios, porque Dios es el que está en el asunto. Dios es el que está atrás de nosotros, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios 10:5, dice así: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Las dudas, la infidelidad, mis santos hermanos, siempre van a triunfar en la mente de cada uno de nosotros. Por eso es importante someternos a la voluntad de Dios para poder vencer todos estos obstáculos que muchas veces nos roban la bendición de Dios y no nos dejan avanzar y no nos dejan ir adelante a buscar los beneficios, a buscar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Sobra decir que fue así. Debido a la desobediencia extrema de Israel, Dios permitió que tan solo los dos hombres mayores de 19 años de edad que habían salido de Egipto, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto, incluido Moisés y Aarón, que fueron descalificados de entrar en la tierra prometida, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos habla la palabra de nuestro Dios. Veamos en número 20, a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Recuerde que estamos en el versículo 5 de 1 Corintios 10:5 y vamos a ver en número 28:12, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: toma la vara y reúne a la congregación, y tú, Aarón, y tu hermano, habla la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Leamos versículo 12 y dice la palabra de nuestro Señor ahí mismo: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por cuanto no meteréis a esta congregación a la tierra que les he dado, estas son las aguas de la rencilla, por lo cual contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él los santificó, mis santos hermanos. ¿Qué vemos aquí? Versículo 10: y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oí ahora, rebeldes, ¿hemos de hacer salir agua a la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. ¿Qué vemos aquí, iglesia del Señor? Aquí vemos que Dios le da una orden a Moisés. Dios le dice en el versículo 9, dice: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, que golpee nada más la vara. Pero aquí Moisés en el versículo 10:11 dice: oh pueblo rebelde, dice. Moisés no tenía la orden de decirle: oh pueblo rebelde, porque Moisés no era el dueño del pueblo. Así como muchos pastores, muchos líderes no son dueños de sus ovejas. Dios es el dueño de las ovejas. Y es por eso, iglesia del Señor, que Moisés no entró a la tierra prometida. Porque Moisés no le dio la gloria a Dios, sino que lo hizo por su propio instinto, mis santos hermanos.
Recordemos que la palabra de Dios nos dice ahí mismo, no se agradó, dice. Ejemplo para nosotros, versículo 6 dice, ellos murieron en el desierto a causa de su falta de dominio propio y la indulgencia consecuente en todo su deseo, iglesia del Señor. Versículo 27 dice la palabra del Señor, ahí mismo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Golpeo. Se deriva de un término que se puede traducir disciplina, cuyo significado literal es golpear debajo del ojo. El apóstol Pablo, mis santos hermanos, daba golpes fulminantes a los impulsos corporales para que no frustraran su misión de ganar almas para Cristo. Y eso es lo que debemos de nosotros ser, ganar alma para Cristo. Y no ser obstáculo, no ser piedra de tropiezo, iglesia del Señor. Quizás podemos decir que Moisés estaba cansado, Moisés estaba airado, mis santos hermanos, porque era un líder que Dios le había puesto adelante para que sacara a ese pueblo rebelde, contumaz. Un pueblo, mis santos hermanos, que su mentalidad tenía siempre volver hacia atrás, que su pensamiento siempre era volver a Egipto, iglesia del Señor. Y eso nos queda para ejemplos para cada uno de nosotros. Ejemplos nos queda para cada uno de nosotros. Versículo 6 nos dice la palabra de nuestro Dios, ejemplo para nosotros. Ellos murieron en el desierto a causa de su falta de dominio propio, mis santos hermanos. Y eso nos enseña que debemos de avanzar, debemos de crecer, aún en las pruebas, aún en la dificultad, iglesia del Señor. Porque cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en el desierto, cuando estamos siendo golpeados, estamos siendo azotados, estamos siendo probados, mis santos hermanos, para ver si avanzamos o retrocedemos como el pueblo de Israel. Versículo 7 dice la palabra del Señor, ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Los israelitas apenas habían salido de Egipto cuando cayeron en la adoración de ídolos. Mis santos hermanos, que está registrado en Éxodo 32, registra la historia aquí, se cita el versículo 6, uno de 3,000 fueron ejecutados por insistir a una orgía inmoral en el monte Sinaí. Éxodo 32, 28, Éxodo 23, Ezequiel 14, 3, 1 Juan 5, 21, Apocalipsis 2, 22, 9. Juzgar es un eufemismo que alude a las relaciones sexuales impúdicas que se dieron tras el festejo excesivo. Recordaron su mentalidad, mis santos hermanos, su conciencia los traicionó y volvieron al pasado, volvieron a hacer lo malo adelante de Dios. Y eso no está permitido. Debemos de rechazar, debemos de dejar todas las cosas que hemos hecho un día, mis santos hermanos, y volvernos siempre con la mirada hacia atrás, siempre hacia adelante, iglesia del Señor. No dejarnos llevar por nuestra conciencia, no dejarnos llevar por nuestras mentes, mis santos hermanos, sino que siempre debemos de perfeccionar nuestros sentidos espirituales para poder rechazar todo lo malo, porque ejemplos tenemos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Como acabó de citar Éxodo 32 en el versículo 7, es muy probable que esto también se refiere al incidente de Éxodo 32 y su incidente en Sitín, descrito en número 25. Al parecer 3,000 murieron a manos de los levitas. Éxodo 32, 28 y 23,000 murieron en la plaga de Éxodo 32. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente, mis santos hermanos.
En número 21 se registra la historia de aquellos que cuestionaron la bondad y el plan de aquel a quien le había llevado con seguridad a través del desierto, y el protector, proveedor divino, la roca espiritual que era Cristo, el mismo antes de su encarnación. Mis santos hermanos, lo seguía, andaba con ellos, iglesia del Señor. Lamentablemente, muchas veces por nuestra mente carnal no podemos discernir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos habla, lo que nos enseña la palabra del Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.